Yom Kippur, conocido como el Día de la Expiación, es quizás el momento más solemne y trascendental del calendario hebreo, desde tiempos bíblicos, fijado en el 10º día del mes de Tishrei. Ha sido recordado como la jornada en la que Moshe descendió del Sinaí con las segundas tablas de la ley, después de lo ocurrido con el becerro de oro. Aquella escena cargada de dramatismo se convirtió en un símbolo eterno. El hombre puede caer, pero también tiene la capacidad de rectificarse, de renovar el pacto y volver a empezar. Los días antiguos, Yom Kippur estaba ligado al templo de Jerusalén. El sumo sacerdote ingresaba al Santo de los Santos y ofrecía sacrificios, y de ahí enviaba al desierto un chivo cargado con las culpas colectivas. Era el llamado chivo expiatorio, un gesto poderoso que representaba la purificación del pueblo entero. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70, aquel rito desapareció. El judaísmo no perdió su esencia, sino que lo transformó. Donde antes había sacrificio de animales, ahora era sustituido por plegarias, ayunos e introspección. La cultura de la palabra reemplazó a la cultura del sacrificio, y así Yom Kippur se convirtió para los judíos como una celebración universal, posible en cualquier lugar de la diáspora. Durante siglos, este día se vivió de maneras distintas en cada comunidad, pero siempre con la misma solemnidad. En la Sefarat medieval, el Kol Nidrei, ese canto cargado de melancolía, resonaba en las sinagogas de Toledo y Córdoba y acompañó a los judíos expulsados de 1492 hacia el Imperio Otomano. Ya para la Europa oriental, los judíos askenazíes entonaban plegarias de penitencia que reflejaban el dolor de los pogromos y las persecuciones. Y aún en los lugares más oscuros del siglo XX, en los guetos y en los campos de concentración, los prisioneros susurraban las oraciones de Yom Kippur, demostrando que la espiritualidad podía ser un acto de resistencia cultural frente al exterminio. Por otra parte, te cuento que la sabiduría de la Kabbalah otorga a este día un sentido aún más profundo. Según el libro del Zohar, va a decir que en Yom Kippur los mundos superiores se abren y el alma asciende hacia las dimensiones divinas. Cada uno de los 5 rezos que se recitan ese día corresponde a un nivel del alma, desde el Nefesh hasta la Yehidá, y el ayuno también que se realiza se interpreta como un desprendimiento que va a tener la persona de lo terrenal para acercarse a la luz infinita. Además, una de las cosas que vas a ver en Yom Kippur dentro de las comunidades judías es que las personas se van a vestir de blanco, pero esto no es una mera costumbre para los místicos. Los místicos esto lo ven como un simbolismo, como una metáfora, y es que el Ein Sof, el infinito, la energía infinita, todo lo purifica. En ese sentido, Yom Kippur va a representar el momento que va a tener un individuo para introspeccionar, para purificarse y para ascender en los niveles de su conciencia. Por eso es que los místicos hablaban de que este día es la oportunidad cósmica para la rectificación y es el momento propicio para que el ser humano mire hacia sus adentros y comience allí a hacer un trabajo de purificación y de rectificación interior. Porque los cabalistas insistían de que cuando vemos guerras afuera es principalmente porque dentro nuestro allí están nuestras mayores guerras, allí están nuestras mayores batallas. Y es interesante porque para que haya un mundo completamente de paz y de tranquilidad, bueno, hay que comenzar desde adentro, a trabajar desde adentro. Y aprovechando esta fecha y esta celebración solemne que se está dando lugar en Israel y en la diáspora, en cada comunidad judía, en cada casa de los judíos, quiero traer a memoria un hecho que marcó un antes y un después en la historia judía, y este hecho ocurrió precisamente un 6 de octubre pero del año 1973, justamente en Yom Kippur pasó algo devastador y te lo cuento de esta manera. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. Te cuento que las sinagogas estaban llenas, las calles vacías, el país entero se encontraba en ayuno y oración, pero de pronto ocurrió algo. El Día de la Paz Interior para los judíos se convirtió en el Día de la Guerra. Más de 200.000 soldados árabes atravesaron el canal de Suez, derribando la línea defensiva Bar-Lev, mientras 1.000 tanques sirios irrumpían en los altos del Golán. Israel, con apenas 70.000 efectivos en alerta, estuvo al borde del colapso.
y durante los primeros días la balanza se inclinó peligrosamente, pero la rápida movilización que tuvo Israel de reservas y el apoyo aéreo estadounidense permitieron una contraofensiva que cambió el rumbo del conflicto. Al cabo de 3 semanas, Israel había recuperado posiciones e incluso cruzado a territorios del enemigo. Esta guerra fue conocida como la Guerra de Yom Kippur. Fue un hecho muy trágico en la historia judía, pero no solo para la historia judía, sino para ambos lados, porque realmente las guerras no son buenas en ningún sentido. Pero bueno, quiero contarte que fue un hecho muy devastador y trágico en la historia judía, pero también cabe señalar que aproximadamente en esa guerra 2.700 soldados judíos perecieron y por el otro bando fueron 15.000 árabes, entre ellos egipcios y sirios, que perecieron en esta guerra. Cabe señalar algo muy importante porque aunque en aquel entonces la guerra sacudió la conciencia nacional de los israelíes, también provocó la dimisión de la primera ministra en aquel entonces, Golda Meir, que era la que era primer ministra para aquel entonces en esta guerra. Y es interesante porque paradójicamente abrió el camino a los acuerdos llamados, ¿no?, el Camp David, que esto provocó que Egipto fuera el primer país árabe en firmar los acuerdos de paz con Israel. Y esto curiosamente aconteció luego, ¿no?, de esta guerra que se dio lugar. La paradoja permanece abierta. El día destinado a la reconciliación espiritual se transformó en campo de batalla. Para los cabalistas, esto no fue una casualidad. La guerra de Yom Kippur se convierte en una metáfora de lo que ocurre cuando la humanidad olvida la esencia de este día, que la verdadera batalla no se libra con otros pueblos, sino contra el odio, la arrogancia, el resentimiento en el interior del hombre. Así, cada vez que suena el shofar al final de Yom Kippur, no solo se cierra un ayuno, se recuerda una lección histórica y cultural, que la paz del mundo depende de la paz del alma, que sin reconciliación interior no hay reconciliación colectiva y que la cultura de un pueblo que supo resistir el exilio, la persecución y la guerra sigue transmitiendo un mensaje universal, y es que el perdón no es un acto de debilidad, sino el fundamento mismo de la historia humana. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué les pareció este mini documental? Yo los espero en próximo capítulo para seguir hablando más de estos temas súper interesantes. Si te gustó este mini documental, dele me gusta, compártalo con otras personas para que sepan qué significa Yom Kippur y sobre todo el mensaje de redención que trae para cada alma en general. Nos vemos en un próximo capítulo para seguir hablando más de estos temas tan interesantes. Bye bye. Os buei aldindar naudistabana uda harima uda sarna al nasatana mi yom kippurin